Listo. Bai. Bueno, egunon guztioi, gaurko gobernu batzordean onartutako zenbait erabakiren berri emango dizuet, eta lehendakaritzatik hasiko naiz, izan ere gaur gazte diaren jardunarekin lotutako hainbat deialdi eta proposamen onartu ditugu. Alde batetik, gaztei zuzendutako laguntzen deialdia onartu dugu, 1,2 milioi euro dira, eta 3 deialdiren bitartez gauzatuko da. Alde batetik, gaztediaren arloko programak eta jarduerak, bestetik, gazteen mugikortasuna eta trukea sustatzeko eta laguntzeko jarduerak, eta bestetik, emantzioa bultzatzeko tokiko erakundeek hartu ditzaketen neurriak eta laguntzak. Era berean, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak eta Astialdi Sareak elkarrekin diseinatutako hezkuntza aisialdiko taldeei laguntzeko sistema zabaltzeko deialdia eginda eta laguntza hauen zenbateko 1,7 milioi eurokoa izango da. Jaurlaritzak aitortu nahi du gazte erakunde hauen lana, gazteei gizartean aktiboki parte hartzen hasteko bidea ematen dielako erantzukizunak hartuz, eta era berean balio eta jarrera demokratiko eta partaitzaileetan oinarritutako hezkuntza bideratzeko aukera ematen baitute. A propuesta del Lehendakari se han acordado 3 convocatorias para fortalecer la actividad juvenil y favorecer también a las entidades juveniles, especialmente a las vinculadas al tiempo libre. Por un lado, se ha acordado la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades juveniles por un importe total de 1,2 millones de euros, que se concretarán, por un lado, a través de programas y actividades en el ámbito de la juventud, por otro, mediante actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil, y por otro, con ayudas para iniciativas locales que promuevan la emancipación. Por otro lado, se ha aprobado también el apoyo a los grupos de tiempo libre educativo, un programa que han presentado de forma conjunta Euskadiko Gazteriaren Kontseilua y Astialdi Sarea, y que tiene como objetivo ayudar y apoyar las actividades que realizan las asociaciones juveniles que promueven la vida social, cultural y lúdica en su entorno sin fines lucrativos. El total de estas ayudas será 1,7 millones de euros. Beste alde batetik, aurreratu den bezala, baino lehendakariak gogorarazi nahi izan digu, gaur Eusko Jaurlaritzaren eta lehendakaritzaren izenean Marian Elorza, Europar Batasuneko eta Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia, Arko Atlantikoko batzordea Cardiffen, Galesen egiten ari den bilera nagusian dela, lehendakariaren ordezkari bezala, eta gaur bilera honetan garrantzizko erabaki bat hartuko da, bozketa bat izango da, eta bozketa horren helburua izango da onartuko den adierazpenean makroeskualde Atlantikoaren konfigurazioa ezartzeko eskaria egitea. Gogoan izango duzue joan den martxoan, Atlantikoko makroeskualde baten sorrera aztertu zutela Ajurianean Jauregian Iñigo Urkullu lehendakariak, gaur Arko Atlantikoko batzordeko presidentea denak, eta Galesko ministro nagusiak. Eta agerian geratu zen Euskadiko eta Galesko gobernuek proiektu honen inguruan duten konpromisoa. Hoy se celebra, y así nos lo ha recordado el Lehendakari, en Cardiff, la Comisión celebra una reunión especial, la Comisión del Arco Atlántico, y consideramos que se trata de una reunión importante porque puede ser decisiva si en su declaración se aprueba la solicitud para crear la macrorregión atlántica, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea en el segundo trimestre de este año. El Gobierno vasco, Lehendakaritza, está representada a través de Marian Elorza, secretaria general de Unión Europea y Acción Exterior, en este foro atlántico, y tiene relación directa también con el encuentro que mantuvieron el Lehendakari Urkullu como presidente del Arco Atlántico y el ministro principal de Gales hace 2 meses en Ajurianea, en el que quedó patente el compromiso de ambos ejecutivos con el desarrollo
de toda la fachada atlántica europea y con la conveniencia de impulsar la creación de una macrorregión atlántica europea. Eusko Jaurlaritzak segurtasun sailaren bitartez eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako farmazilarioen elkargoek hitzarmen bat sinatuko dute ertzain etxeetan sendagaien kudeaketa errazteko. Helburua da ertzaintzaren bulegoetan eta guneetan atxilotuta dauden personen ongizatea eta osasuna bermatzea eta behar dituzten sendagaien hornidura bermatuta edukitzea. Poliziaren zaintzapean dauden personen osasuna bilatzen da eta horretarako Euskal Lurraldeko farmazietan produktu farmazeutikoak lortu, fakturatu eta kobratzeko arauak ezarri dira gaurko proposamen honen bitartez. El Gobierno vasco, a través del Departamento de Seguridad y los colegios de farmacéuticos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, firmarán un convenio para facilitar la gestión de los medicamentos en las ertzain etxeak con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar de las personas que se encuentran detenidas en esas dependencias. En algunos casos, estas personas detenidas necesitan de medicamentos que tienen prescritos y el convenio lo que busca es facilitar la prestación de esos medicamentos mediante un acuerdo entre el Departamento de Seguridad y los colegios farmacéuticos. Bestetik eta lan eta enplegu sailak aurkeztuta, 825.000 euro erabiltzea, erabaki dugu gaurko gobernu batzordean, gizarte ekonomia sustatzeko, enpresen eta elkarte egiturak finkatuz. Eta baita ere, bestale batetik, beste deialdi bat onartu da, enpresen gizarte erantzukizuna zabaltzeko. Lehen puntuari dagokionez, gizarte ekonomiako enpresen eta entitateen egiturak finkatzea dute helburu diru laguntzak eta haien ordezkatzen dituzten enpresen defentsa egitea. Era berean, Kontseiluak argi berdea eman dio Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan enpresen gizarte erantzukizuna edatzeko eta ezartzeko laguntzen deialdiari, kasu honetan 150.000 euroko funts baten bitartez. A propuesta del Departamento de Trabajo y Empleo, el Gobierno ha aprobado ayudas por un total de 835.000 euros para impulsar la economía social mediante la consolidación de estructuras asociativas de empresas y entidades. Y, por otro lado, ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para la difusión e implantación de la responsabilidad social en empresas por un valor de 150.000 euros. Ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailaren eskutik bi gai azpimarratu nahi ditut. Alde batetik, Euskadiko nekazaritza ustegietako sasoiko langileentzako etxebizitzak erosi eta hobetzeko programa, 80.000 euro izango dituena. Agindu honen helburua da, nekazaritzan lan egiten duten aldi baterako edo sasoikako langileentzako ostatu izango diren guneak sortzea, egokitzea eta ekipatzea. Momentu honetan, gure autonomia erkidegoan, 137 toki edo gune daude, sasoikako langileek ostatua izan dezaten, eta guztira 1.000 personentzako edukiera dute. El Gobierno ha aprobado destinar 80.000 euros a la adquisición o mejora de alojamientos destinados a personal temporero en las explotaciones agrarias de Euskadi. El objeto de estas ayudas es garantizar que los alojamientos para las personas trabajadoras de temporada dispongan de plazas suficientes y cumplan con condiciones de habitabilidad y dignidad que faciliten su estancia en Euskadi mientras dure su trabajo. En estos momentos hay alrededor de 7 inmuebles dados de alta en el registro de alojamientos para personal temporero con capacidad para acoger a más de 1.400 personas. Eta bestalde, 1.000 euro bideratzea onartu da, itsasoratu programarako. Programa honen helburua da, ikasleei arrantza ontzietan prestakuntza egonaldiak egitea. Por lo tanto, se ha decidido destinar 100.000 euros a financiar el programa Itsasoratu con el objetivo de facilitar
estancias formativas de estudiantes en buques pesqueros para alumnado de ciclos formativos náutico-pesqueros. Hezkuntza sailburuak proposatuta, 2022-2023 garren ikasturtean, ikasketa beketara eta laguntzetara bideratzen den diru-poltsa handitzea erabaki da. 2 milioi euro gehiago jarriko dira horretarako eta era honetara 2022-2023 kursoan edo ikasturtean beka bitartez banatuko den dirua izango da 72 milioi terditakoa. Aurretik beste ampliazio bat ere egin zen Espainiako gobernuak onartutako errege dekretuaren ondorioz. El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar en 2 millones el importe para la financiación de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2022-2023 y de esta manera, y teniendo en cuenta las ampliaciones anteriores que han existido, en este curso se alcanzará la cifra de 72,5 millones de euros en concepto de ayudas y becas para el estudio de todos los estudiantes y las estudiantes de nuestro sistema educativo no universitario. El objeto de esta ampliación es poder atender todos los requerimientos y peticiones que se han planteado por parte de las familias. Eta azkenik, Gasteizko principal antzokiaren eraberritzearekin eta handitzearekin zer ikusi duen akordioa, gaur onartu du Gobernu Batzordeak hitzarmen bat, lankidetza hitzarmen bat sinatzea Arabako Foru Aldundiarekin eta Gasteizko udalarekin, principal antzokiaren eraberritze hau egiteko. Aurre ikusitako kostua 12 milioi eurotakoa izango da eta aurten 2023an hasi eta 2026ra bitartean luzatuko dira lan hauek eta bere helburua da alde batetikan antzokiak duen gaitasun eszenikoa handitzea eta bere ezaugarriak ere hobetzea segurtasunari, irisgarritasunari eta erosotasunari dagokionez. Jaurlaritzak 140an finantzatuko ditu lan hauek, Arabako Foru Aldundiak 130an eta Gasteizko Udalak beste 130an eta Gasteizko Udala arduratuko da proiektua lizitatzeaz, zuzentzeaz eta obrak gauzatzeaz. Hitzarmen honen helburua da, beraz, argi eta garbi erabakita ustea, erakunde bakoitzak ze ekarpen egingo duen proiektu honen mamitzeko. El Gobierno ha aprobado firmar un convenio con la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria para acometer la reforma y ampliación del teatro principal de la capital, principal Antzoquia de la capital alavesa. El coste previsto en estas obras de ampliación y rehabilitación es de 12 millones de euros que se ejecutarán a partir de este mismo año y hasta el año 2026. Con ello se logrará modernizar el teatro y dotar a la ciudad de mayores posibilidades escénicas y, sobre todo, intervenir en factores que tienen que ver con la seguridad, la accesibilidad y la comodidad del espacio interior del teatro principal. El Gobierno asume la financiación del 40% de las obras de rehabilitación del principal. La Diputación Foral de Álava asumirá otro 30%, igual que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y será el Ayuntamiento de nuestra capital la institución que se encargará de licitar el proyecto y de asumir la dirección y ejecución de las obras. Hauek dira, nire partetik, aurkezteko neuzkan gaiak eta zuen esanetara nago orain. Vamos acá. Quería preguntarle, más que nada, una valoración o una reflexión en torno a lo que está ocurriendo estos días son noticia cuestiones relacionadas con la violencia en el fútbol, delitos de odio, racismo y demás. Recuerdo esos 2 partidos suspendidos en Vizcaya por agresiones al árbitro. Y quería preguntarle o que si nos podía hacer una reflexión o una evaluación al respecto de esta cuestión que obviamente es preocupante, tal y como está sucediendo.
Bueno, pues voy a utilizar las palabras que un futbolista vasco ha utilizado esta mañana para decir que son completamente inadmisibles todos estos comportamientos y para mostrar también la condena más rotunda del gobierno vasco ante estos acontecimientos. Venimos de épocas en las que han existido malas prácticas en torno a las competiciones o a algunas competiciones deportivas. Venimos de años en los que se ha dado por normal insultar al árbitro cuando ha habido decisiones que no nos han gustado. Ha habido faltas de respeto al rival. Hay ocasiones en las que se dificulta el acceso del equipo rival a una instalación deportiva. Son todas ellas actitudes que muestran una clara falta de respeto hacia los equipos rivales y hacia las personas. Y estas faltas de respeto se están mostrando de forma diferente y mediante diferentes expresiones, ¿no?, de agresividad que no son admisibles. El asunto es aún mucho más grave porque estas figuras del deporte, sobre todo cuando estos incidentes se producen en las máximas categorías, estas figuras del deporte son referentes para nuestros críos, para nuestras jóvenes, y el ejemplo que se está dando es el opuesto al que una competición deportiva y la actividad deportiva deberían dar. El asunto tiene muchas aristas y puede tener múltiples enfoques. Yo quiero aportar lo que desde las instituciones vascas, lo que el Gobierno vasco, en colaboración con las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y las federaciones de deporte vascas, estamos impulsando para hacer frente a este tipo de situaciones. Estos asuntos están siendo objeto de análisis permanente en las comisiones de prevención de la violencia que tenemos entre las instituciones, y como un posible paso para abordar esta circunstancia tenemos establecido un sistema de monitorización que busca crear píldoras formativas que nos ayuden a enfrentarnos a estas situaciones. Esto exige una colaboración máxima entre instituciones, federaciones, clubes y una figura muy especial en todas las competiciones deportivas, los árbitros. Según el procedimiento que tenemos establecido, los árbitros deben informar de las diferentes circunstancias que se produzcan en un encuentro deportivo. Se realiza un análisis del nivel de deportividad con que se están desarrollando esos encuentros y a partir de ellos, cuando es necesario, se identifican píldoras formativas que nos permitan hacer frente a estas situaciones mediante procedimientos que tienen que ver sobre todo con la formación y con la educación. Si analizamos los datos de estos últimos años, nos indican que el nivel o el número de incidentes que ahora mismo se están produciendo en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol y el baloncesto, son más o menos los que se producían antes de la pandemia, pero siguen siendo muchos. Según el último análisis que hemos realizado, aproximadamente 1 de cada 20 encuentros presenta situaciones no deportivas que no deberían ser admisibles en la práctica deportiva. También hemos constatado que muchos de estos incidentes, estos insultos, estas situaciones, se producen en encuentros y partidos que se celebran al final de temporada de liga y sobre todo cuando hay en juego un posible ascenso o un posible descenso de alguno de los partidos implicados, alguno de los equipos implicados. Y estos son datos estadísticos que hemos podido extraer de la observación y en el análisis de estas situaciones que se producen. Por lo tanto, está claro que es necesario seguir actuando, es necesario que todos los estamentos implicados en la actividad deportiva, Gobierno vasco, diputaciones forales, federaciones deportivas, clubes deportivos, le prestemos mucha atención a esta cuestión, que extendamos al mayor número de disciplinas deportivas posible este ejercicio de análisis, formación y corrección y, sobre todo, que
que insistamos mediante campañas y actos informativos con respecto a la gravedad de este tipo de acontecimientos, porque son inadmisibles en la actividad deportiva. Bai, valorazio hori bera euskaraz eskatu nahiko nizuke, aipatzen zenuen, erabat onartezinak direla honako portaerak eta 20 partidatik baten ematen direla holakoak. Bai, alde batetik, erabili nahi ditut gaur euskal futbolari batzuk, futbolari batek erabili duen esaldi bat, esateko guztiz onartezina dela gertatzen, guztiz onartezinak direla gertatzen ari diren gauza batzuk eta neurriak hartu behar direla. Jaurlaritzak bat egiten du gogoeta honekin. Guztiz salagarria eta onartezina da kirolaren inguruan ikusten ari garen zenbait gauza gertatzea. Batzuk ez dira berriak, aurreko urteetan ere ikusi ditugu. Momentu batzutan naturaltzat eman da arbitro bati edo epaile bati esan behar ez zizkion gauzak esatea, edo arerioari, kirol arerioari esan beharrezten zerbait esatea, edo oraintzu ere ikusi dugu nola zale batzuek nahi izan duten kontrako ekiporen autobusa iristea futbol estadio batera. Bueno, gauza hauek ezin dira gertatu. Eta aurre egin behar zaie, eta honi aurre egiteko beharrezkoa da estamentu askoren arteko lankidetza. Gure kasuan, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, ahalegin berezi bat egiten ari gara, Eusko Jaurlaritza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kirol Federazioak, Ertzaintza eta epaileak edo arbitroak egoera honi aurre egiteko. Eta honen oinarrian dago azken 4 urteetan izan diren gertakizun ezberdinen analizia eta azterketa. Eskatzen zaie, federazioen bitartez, epaileei, beraiek zuzendu behar dituzten kirol ekitaldietan, antzematen dituzten gertaera desegoki guztien erregistro bat egitea, eta erregistro horretan oinarrituta gauzatzen dira gero ekintza ezberdinak, formazioaren eta trebakuntzaren bidetik horrelako egoerei aurre egiteko. Dauzkagun datuek esaten dute, gure artean jokatzen diren, kirol ezberdinetan jokatzen diren lehiari gehienetan, kiroltasunez jokatzen dutela, taldeek, jokalariek, gurasoek eta klubek. Baina baita ere ikusten da 20 partidatatik batean agertzen direla desegokiak diren jokabideak eta desegokiak diren jarrerak. Eta horren aurrean egiten dena da, egoera horiek aztertu, inplikatuta dauden taldeekin hitz egin eta pildora formatibo batzuen bitartez horrelako gauzak berriro gertatzea ekidin nahi da. Beraz, guztiz onartezina da, horrelako gauzak gertatzea, are eta onartezinagoa, kasu askotan, goimailako kirolariak ageri direlako gauza hauetan astuta, eta danok dakigu goimailako kirolari horiek edo persona nagusiak erreferentzia izaten direla, aurrentzat eta gazteentzat. Kirolak zabaldu behar dituen eta edatu behar dituen baloreak beste batzuk dira, garrantzitsuena da, ez dela importantea nork irabazten duen, baizik eta parte hartzea, eta hori kiroltasunez kudeatu behar dela. Eta helburu hori dute, erakunde ezberdinen artean egiten ari garen ahalegin hauek. El portavoz dice que Es sobre el mismo tema, David. Y apostaría... yo también, pero sí, tira. 2 segundos. ¿Apostaría el gobierno vasco por ser más duro, por suspender, por ejemplo, de manera inmediata un partido ante la aparición de cualquier insulto racista? ¿Cree que no se está haciendo lo suficiente en ese aspecto? Bueno, en todo lo que tiene que ver con la competición deportiva, actuamos diferentes agentes y cada uno tiene su responsabilidad. La decisión de que los partidos se puedan celebrar sin público, que se puedan adoptar otro tipo de medidas, en gran medida depende de las federaciones deportivas o de los propios clubs, ¿no? Y como decía, hemos constatado que muchos de los incidentes que se producen tienen lugar en partidos o confrontaciones que tienen que ver con una subida de categoría, con un descenso, con un ascenso, cuando esto, bueno, es en esos momentos cuando se producen la mayor parte de estas situaciones. Si los clubs y las federaciones consideran que hay que recurrir a medidas como la de prohibir la presencia de público en algunos acontecimientos, podría ser lógico. En cualquier caso, más allá de las medidas coercitivas que se puedan adoptar y que deben adoptarlas quienes tienen la competencia y la responsabilidad para ello, desde las instituciones
en colaboración con las federaciones y los clubes y los árbitros, consideramos que es imprescindible abordar todo un proceso de formación y de adiestramiento para que estas situaciones no se produzcan, pero sobre todo para que cuando se produzcan puedan ser objeto de análisis y de reflexión con quienes las han protagonizado. Sí, bueno, mi pregunta iba un poco encaminada en el mismo sentido, pero preguntándole directamente, usted como portavoz del Gobierno, en lo que le toca al Gobierno, ¿qué puede hacer? Porque condenan los hechos, consideran que son inadmisibles, pero ¿qué puede hacer el Gobierno? Porque decía que los datos son iguales que antes de la pandemia, es decir, estamos en la misma situación. No sé si el Gobierno se ha planteado hacer algo o tomar la iniciativa en este asunto. Bueno, he intentado explicarle lo que estamos haciendo desde el Gobierno, las diputaciones, las federaciones y los clubes deportivos. Y efectivamente hemos adoptado un procedimiento, primero para tener datos, que hasta ahora no existían, ahora contamos con datos. Y segundo, para a partir de esos datos establecer procedimientos, reuniones, encuentros en los que quienes protagonizan esos actos puedan reflexionar sobre los mismos y corregir su conducta. Creemos que en todo esto hay una parte educativo-formativa que es imprescindible e inevitable, y sobre todo es a nosotros a quienes nos corresponde impulsar ese tipo de acciones. ¿Protagonizan esos actos? ¿En qué sentido? Sí, si en un partido detectamos que ha habido un comportamiento inadecuado, antideportivo, por parte de algún miembro de un club, por parte de algún familiar, de algún jugador, lo que estamos haciendo es reunirnos con esas personas, con los representantes de esos clubes y desarrollar píldoras formativas que nos ayuden a que esos actos no se vuelvan a producir. Sí, se había planteado, perdón, sobre esta cuestión, se habían planteado la suspensión de partidos, pero incluso alguna federación ha hablado de vetar a los padres o a las familias, bueno, padres, madres, que protagonicen estos actos violentos, vetar la entrada a los campos de fútbol. No sé si me parece que sería, antes hablaba de una medida lógica en referencia a la suspensión de los partidos, si esto también le parecería lógico. Bueno, la decisión sobre si se permite o no el acceso de público a una competición deportiva corresponde a sus organizadores, por lo tanto, a las federaciones y a los clubes. Yo conozco a través de los medios de comunicación como usted que hay clubes que han planteado esta cuestión. En ninguno de los foros que compartimos entre instituciones, federaciones y clubes se ha planteado esta medida. Pero si ellos consideran que es necesario, pues probablemente habría que adoptarla. Abiadurandiko trenaren inguruan, Aralar inguruan, Idiazabala eta hondik hasi omen dira zundak eta batzuk egiten. Ezakit horren inguruan Jaurlaritzak informaziorik daukan, trazaduaren inguruan nobedaderik dauen. Bueno, gai honen inguruan dagoen gauza berri bakarra da, ardura daukanak, Espainiako ministerioak, hasi dituela edo jarraitzen duela egiten, zenbait kata eta zenbat azterketa erabakitzeko nondik nora egin behar dan Nafarroa eta Autonomia Erkidegoaren arteko abiadura handiko trenaren lotura hori, trenbide berriaren lotura hori. Erabakia hartu gabe dago, Espainiako gobernuak behin eta berriro esan duen bezala, eta Espainiako gobernuari dagokio, eta Euskal Erakundek tokatzen danean eta momentu iristen danean gure iritzia eman beharko dugu. David. Sí, sobre el encuentro de Cardiff, es decir, un asunto que ha liderado el Lehendakari, no sé por qué ha preferido que en este caso sea la responsable de acción exterior la que esté allí y no él. No sé si tiene alguna explicación y sí me gustaría saber si hay alguna novedad respecto a la reunión que le solicitó a Pedro Sánchez, que también en la agenda estaría uno de estos temas. Bueno, con respecto a la solicitud de reunión no ha habido más novedad que la que ya es conocida, el compromiso por ambas partes de encontrar un momento para que pueda producirse esa reunión.
Y con respecto a la primera cuestión, bueno, el Lehendakari nunca falla sus consejos de gobierno y ha pensado que hoy tiene que estar aquí. En cualquier caso, es un tema que está suficientemente trabajado con las diferentes regiones y nacionalidades que participan en este foro y, bueno, se trata de impulsar una declaración que luego se pueda hacer llegar al presidente del Gobierno español para que pueda gestionarla adecuadamente mientras tenga la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Entiendo que estas cuestiones, que así lo ha sugerido usted, que vienen cocinadas, tienen la confianza de que en esa declaración esté esa solicitud. Bueno, pues por las referencias y por las informaciones que hemos recibido de las diferentes presidencias, embajadas y representaciones territoriales, parece muy probable que se apruebe esa declaración, sí. Sobre el programa educativo Herenegun, asociaciones de víctimas están pidiendo información de cómo ha quedado al final. También hoy el delegado de Gobierno español ha dicho que le gustaría saber cómo ha ido el proyecto piloto. No sé si el Gobierno vasco tiene intención de ofrecer esa información. Me van a permitir que les lea un documento que es público, que es un compromiso que asumió este Gobierno en el año 2019 y que textualmente decía: a fin de garantizar que la experiencia piloto referida a Herenegun se desarrolle en las condiciones adecuadas, una vez los materiales educativos hayan sido reelaborados, se desarrollará sin exposición pública hasta que pueda presentarse su evaluación. Esto es el compromiso que asumió el Gobierno y que está impulsando en estos momentos. Una serie de precisiones. La primera, los materiales que el año 2018 fueron cuestionados han sido objeto de revisión y de corrección. Para acometer esta revisión y esta corrección se mantuvieron contactos con todos los agentes implicados en este proceso a través de Gogora y se pidió expresamente la opinión de las asociaciones de víctimas que aportaron sus puntos de vista y se incorporaron a los materiales que están siendo utilizados en esta veintena de centros que han asumido el desarrollo de este proyecto piloto. Pero no solo eso. Estos materiales, que en estos momentos están siendo utilizados, están a disposición de todos los partidos políticos con representación en el Comité Ejecutivo de Gogora y también de todos los agentes y asociaciones de víctimas que tienen representación en Gogora. Expresamente se les ha invitado a que puedan acceder a esos materiales si consideran que es interesante. Hasta el momento nadie lo había solicitado, pero bueno, insisto en nombre del Gobierno en que esa puerta está abierta para que tanto los partidos políticos como las asociaciones de víctimas puedan conocer, acudiendo a Gogora, cuáles son los contenidos escritos y audiovisuales que en estos momentos se están utilizando en una veintena de centros para reflexionar sobre la convivencia y sobre los estragos que el uso de la violencia terrorista han tenido en nuestra sociedad. Y luego, debo añadir también que el Gobierno se comprometió a que, finalizado este curso, se realizaría una evaluación en la que deben intervenir los departamentos afectados del Gobierno, pero también todo el sistema educativo, para decidir de qué manera se van a utilizar estos contenidos y también si son de aceptación general, porque deben contar con un respaldo suficiente para que todos los agentes implicados se sientan cómodos con ellos. Eskura daude, baina oraindik inork ez du eskaerarik egin horiek ikusteko? Dokumentu horiek dira gogoeta prozesu luze baten ondorioa. 2018an erabaki zen adi-adian programaren bitartez sortu ziren material horien gogoeta egingo zela eta revisioa egingo zela, horrela egin zen, eta revisio horretan parte hartu zuten Gogorak eta Gogoran ordezkatuta dauden alderdi politikoek eta baita ere biktimen elkarteek eta beste eragile batzuk. Ekarpenak jasota eta material horiek aldatu ziren bezala aldatuta, eginda esperientzia pilotu bat aurreko ikasturtean eta momentu honetan egiten ari da, 2022-2023 ikasturtean egiten ari da 20 ikastetxetan. Orain arte
gai honen gainean egon diren alderdi politikoek eta biktimen elkarteek aukera izan dute gogoraren bitartez material horiek ezagutzeko eta zer material erabiltzen ari garen ezagutzeko. Ikasturtea amaituta, 2022-2023 ikasturtea amaituta, egin beharko da, eta horretarako konpromiso hartu genuen, ebaluazio bat ikusteko, erabiltzen ari garen materialak egokiak diren, eta sortzen diren dinamikak egokiak diren edo ez. Eta hortik aurrera, eskaini beharko da, modu orokor batean, hezkuntza sistema osoari, material eta prozedimentu hauen erabilera. Oso ongi. Eskerrik asko.